En México desaparecen 10 niñas cada día. Pero esta historia es diferente. Después de 12 años de silencio, la verdad salió a la luz de la manera más inesperada. Valeria Ramírez tenía 14 años cuando desapareció en el centro de Ciudad de México la tarde del 15 de octubre de 2012. Era martes. Había salido de la secundaria Benito Juárez como todos los días. Llevaba su uniforme escolar verde y blanco, su mochila con libros y los aretes pequeños de oro que su abuela le había regalado en su cumpleaños. Caminaba hacia la parada del autobús que la llevaría a casa. Nunca llegó a esa parada. Su madre, Carmen Ramírez, la esperó toda la tarde. Cuando llegaron las 8 de la noche y Valeria no había llegado ni llamado, Carmen supo que algo terrible había ocurrido. Valeria era una niña responsable. Siempre avisaba si iba a llegar tarde. Era impensable que desapareciera sin avisar. La desaparición de Valeria Ramírez se convirtió en uno de los miles de casos de menores desaparecidos en México. Carmen luchó contra un sistema que no le daba prioridad a su hija. Buscó en cada rincón de Ciudad de México, del Estado de México, de todo el país. Pegó carteles, dio entrevistas, rogó por ayuda. Durante 12 años, Carmen vivió con el dolor más profundo que una madre puede experimentar: no saber dónde está su hija. Cada día se levantaba con la esperanza de que ese fuera el día en que Valeria regresara. Cada noche se dormía con el corazón roto. Hasta que en marzo de 2024, 12 años después de la desaparición de su hija, Carmen estaba revisando TikTok en su teléfono. Era algo que había comenzado a hacer recientemente. Su hermana Rosa le había enseñado a usar la aplicación. Carmen seguía cuentas de casos de personas desaparecidas, esperando encontrar alguna pista sobre Valeria. Esa tarde de marzo, mientras scrollaba por su feed, un vídeo apareció en su pantalla. Era un vídeo de una mujer joven de unos 26 años maquillándose frente a la cámara. El vídeo era común, del tipo que millones de personas publican todos los días. Pero cuando Carmen vio la cara de esa mujer, su corazón se detuvo. Era Valeria. Su hija. 12 años más vieja, pero era ella. Este descubrimiento desataría una búsqueda frenética, una reunión imposible y una historia que demostraría que a veces la tecnología puede hacer milagros que parecían imposibles. Esta es la historia más increíble que hemos contado sobre el poder de las redes sociales. Una historia sobre una madre que nunca se rindió, una hija que estaba más cerca de lo que nadie imaginaba y cómo un simple vídeo de TikTok cambió todo. Antes de comenzar con esta increíble historia real, si valoras casos como este donde las redes sociales ayudan a reunir familias, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y dinos en comentarios de qué país y ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber dónde están nuestros seguidores por el mundo. Ahora vamos a descubrir qué le pasó realmente a Valeria Ramírez. Los Ramírez eran una familia de clase trabajadora de Ciudad de México. Carmen trabajaba como empleada en una farmacia del centro. Era madre soltera. El padre de Valeria las había abandonado cuando la niña tenía solo 3 años. Carmen había criado a su hija sola con la ayuda de su hermana Rosa. Valeria era su único tesoro. Una niña dulce, inteligente, con sueños de ser enfermera. Amaba ayudar a la gente. Siempre cuidaba a los niños pequeños del edificio cuando sus padres necesitaban ayuda. Carmen no tenía mucho dinero, pero siempre encontraba la forma de darle lo que Valeria necesitaba. Vivían en un apartamento pequeño en la colonia Doctores. 2 habitaciones, una cocina, un baño. No era lujoso, pero era su hogar. Carmen trabajaba largas horas para pagar la renta y los estudios de Valeria. Valeria estudiaba en la secundaria Benito Juárez. Era una buena estudiante, no la mejor de su clase, pero era aplicada. Tenía un grupo pequeño de amigas con las que pasaba tiempo después de clases. La rutina de Valeria era simple. Se levantaba a las 6:45 de la mañana. Carmen le preparaba el desayuno. Valeria tomaba el autobús a las 7:30. La escuela comenzaba a las 8 y terminaba a las 2 de la tarde. Normalmente Valeria tomaba el autobús de regreso a casa inmediatamente después de clases. Llegaba alrededor de las 3. Comía, hacía su tarea, veía televisión, ayudaba a Carmen con las tareas de la casa. Era una vida sencilla pero feliz. El 15 de octubre de 2012 comenzó como cualquier otro día.
Valeria se levantó, desayunó con su mamá, se puso su uniforme escolar. ¿Qué hay de comer hoy?, preguntó Valeria antes de irse. Voy a hacer tinga, respondió Carmen. ¿Tu favorita? ¡Qué rico! Regreso temprano para ayudarte. Valeria le dio un beso a su mamá en la mejilla y salió del apartamento. Carmen la vio desde la ventana subirse al autobús. Era una imagen que había visto 1000 veces. Nunca imaginó que sería la última vez que vería a su hija salir de casa. Valeria llegó a la escuela a las 7:50. Sus amigas la vieron en clase toda la mañana. Todo era normal. Valeria participó en clase de historia, almorzó con sus amigas en el recreo, terminó un proyecto de español. A las 2 de la tarde, cuando sonó la campana del final del día escolar, Valeria empacó sus libros en su mochila. ¿Vienes con nosotras a la papelería?, le preguntó su amiga Diana. No puedo, dijo Valeria. Tengo que ayudar a mi mamá en casa. Ok, nos vemos mañana. Valeria salió de la escuela sola. 3 compañeros la vieron caminar por la avenida Cuauhtémoc en dirección a la parada del autobús. Llevaba su mochila en la espalda, sus audífonos en los oídos. Esas fueron las últimas personas que vieron a Valeria Ramírez como menor desaparecida. A las 3:30 de la tarde, Carmen llegó a casa del trabajo. Esperaba encontrar a Valeria ahí, pero el apartamento estaba vacío. Qué raro, pensó Carmen. Tal vez se quedó con sus amigas. A las 4:30 de la tarde, Carmen comenzó a preocuparse. Llamó al celular de Valeria. En 2012, no todos los adolescentes tenían celular, pero Carmen le había comprado uno básico a Valeria para emergencias. El teléfono sonó varias veces y luego se fue al buzón de voz. Carmen llamó a la mamá de Diana. ¿Está Valeria con ustedes? No, señora Carmen. Diana dice que Valeria se fue directo a casa. A las 5:30 de la tarde, el miedo era real. Carmen llamó a la escuela. El guardia de seguridad le confirmó que Valeria había salido a las 2:10 de la tarde. La vi salir sola por la puerta principal, dijo el guardia. Carmen salió a buscar a su hija. Caminó toda la ruta desde la escuela hasta su casa. Preguntó en tiendas, en puestos de comida, a cualquiera que pudiera haberla visto. Nadie la había visto. A las 8 de la noche, Carmen llamó a la policía. La llamada fue frustrante desde el principio. El oficial que la atendió le dijo que tenían que esperar 72 horas antes de reportar a un menor como desaparecido. Pero es una niña de 14 años, rogó Carmen. Nunca ha hecho esto. Algo pasó. Señora, los adolescentes a veces se van con novios o amigos sin avisar. Espere las 72 horas. Carmen no iba a esperar 72 horas. Llamó a su hermana Rosa, llamó a vecinos, organizó un grupo de búsqueda esa misma noche. 25 personas salieron a buscar a Valeria por las calles de Ciudad de México. Revisaron parques, plazas, centros comerciales. Preguntaron en hospitales por si había tenido un accidente. No encontraron ningún rastro de Valeria. Los siguientes días fueron una pesadilla. Carmen no durmió, no comió, solo buscaba a su hija. A las 72 horas hizo el reporte oficial de desaparición. La policía abrió una investigación, pero fue clara desde el principio. Tenían cientos de casos de menores desaparecidos. El caso de Valeria era uno más. El detective asignado al caso, Mauricio Delgado, entrevistó a las amigas de Valeria, a los maestros, a los vecinos. Nadie había visto nada sospechoso. Revisaron las cámaras de seguridad de las tiendas en la ruta desde la escuela hasta la parada del autobús. En 2012 no había tantas cámaras como ahora. Las pocas que existían no mostraban a Valeria. Es como si se hubiera desvanecido en el aire, le dijo Delgado a Carmen. Carmen imprimió miles de volantes con la foto de Valeria. La foto mostraba a su hija sonriendo con su uniforme escolar, sus aretes de oro brillando en la luz. Desaparecida. Valeria Ramírez, 14 años. Última vez vista el 15 de octubre de 2012. Saliendo de la secundaria Benito Juárez. Si tiene información, favor de llamar. Carmen pegó volantes por toda la ciudad, en postes, en paradas de autobús, en tiendas.
La cara de Valeria estaba por todas partes. Los primeros meses fueron tortura. Carmen seguía trabajando porque necesitaba el dinero, pero funcionaba como zombie. Sus compañeros de trabajo la veían llegar cada día más destruida. Rosa se mudó con Carmen para apoyarla. Alguien tenía que asegurarse de que Carmen comiera, durmiera, no se derrumbara completamente. La investigación de Delgado no avanzaba. Sin testigos, sin cámaras, sin pistas. El caso se estaba enfriando rápidamente. Hay teorías, le dijo Delgado a Carmen 3 meses después de la desaparición. Podría haber sido secuestrada por una red de trata. Podría haberse encontrado con alguien en línea. Podría haber tenido un novio secreto. Mi hija no tenía novio, insistió Carmen. No estaba en redes sociales. Era una niña responsable. Pero sin evidencia, las teorías eran solo eso. Teorías. Para el primer año, la búsqueda oficial había perdido intensidad. Delgado seguía trabajando en el caso, pero tenía otros crímenes que atender. Carmen organizó marchas, protestas frente a las oficinas del gobierno exigiendo más atención a los casos de menores desaparecidos. Se unió a grupos de otras madres buscando a sus hijos. No podemos rendirnos, les decía a las otras madres. Nuestros hijos están ahí afuera en algún lado. La historia de Valeria salió en las noticias locales muchas veces ese primer año, pero eventualmente otras noticias la reemplazaron. Otros casos más recientes tomaron su lugar. Para el segundo año, Carmen había gastado todos sus ahorros en la búsqueda. Investigadores privados, viajes siguiendo pistas falsas, recompensas ofrecidas. Rosa la ayudaba económicamente cuando podía, pero tampoco tenía mucho. Carmen tuvo que vender muchas de las cosas de su casa para pagar las facturas. Pero nunca tocó el cuarto de Valeria. Ese cuarto se quedó exactamente como Valeria lo había dejado. Su cama tendida, sus libros en el estante, sus pósters en la pared. Para cuando regrese, decía Carmen, quiero que todo esté como lo dejó. Los años pasaban, 3 años, 5 años, 10 años. La esperanza de encontrar a Valeria viva disminuía con cada año que pasaba. Las estadísticas eran claras, mientras más tiempo pasaba, menos probable era encontrar a un menor desaparecido con vida. Pero Carmen nunca perdió la fe completamente. Una madre sabe, le decía Rosa. Mi hija está viva. Lo puedo sentir. Carmen envejeció rápidamente. A los 48 años parecía de 65. El estrés constante destruyó su salud. Presión alta, problemas del corazón, diabetes. Pero seguía buscando. Actualizaba la página de Facebook, Ayuda a encontrar a Valeria Ramírez, regularmente. Compartía la historia de su hija cada año en el aniversario de su desaparición. Para el año 2024, 12 años después de la desaparición de Valeria, Carmen tenía 54 años. Seguía viviendo en el mismo apartamento en la colonia Doctores. Seguía trabajando en la misma farmacia. El cuarto de Valeria seguía intacto. Rosa había convencido a Carmen de aprender a usar redes sociales modernas. Hay más gente en TikTok e Instagram ahora que en Facebook, le explicó Rosa. Si Valeria está en algún lado, tal vez está en esas plataformas. Carmen, que apenas sabía usar un smartphone, aprendió lentamente a navegar TikTok. Su sobrina Lucía, hija de Rosa, le enseñó. Es fácil, tía, le decía Lucía. Solo tienes que scrollear y ver vídeos. Y si ves algo de una persona desaparecida, lo puedes compartir. Carmen comenzó a pasar horas en TikTok cada noche. Seguía cuentas de organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas. Veía vídeos de otras familias compartiendo historias de sus seres queridos perdidos. Era doloroso, pero también le daba algo de consuelo. No estaba sola en su dolor. La tarde del 18 de marzo de 2024, Carmen estaba en su apartamento después del trabajo. Rosa había ido a visitarla con Lucía. Las tres estaban en la sala tomando café y platicando. Tía, ¿has visto TikTok hoy?, preguntó Lucía. Un poco en la mañana, respondió Carmen. ¿Por qué? Hay una campaña nueva de búsqueda de personas. Deberías compartirla. Lucía le enseñó a Carmen cómo compartir el vídeo.
Mientras lo hacían, Carmen comenzó a scrollear por su feed. Vídeo tras vídeo aparecían, gente bailando, cocinando, haciendo bromas, compartiendo historias. Carmen scrollaba mecánicamente sin prestar mucha atención. Hasta que un vídeo apareció que la hizo detenerse. Era un vídeo simple. Una mujer joven sentada frente a un espejo maquillándose. La música de fondo era una canción popular. El vídeo no tenía nada especial. Era el tipo de contenido que millones de personas publican todos los días. Pero la cara de esa mujer hizo que Carmen dejara de respirar. Los ojos. La forma de la nariz. La sonrisa. Todo le recordaba a Valeria. No puede ser, susurró Carmen. Rosa y Lucía voltearon a verla. ¿Qué pasa, tía? Carmen no podía hablar. Solo señalaba la pantalla con mano temblorosa. Rosa miró el vídeo. Era una mujer de unos 26 años, cabello largo castaño, maquillándose frente a la cámara. Se veía feliz, relajada. ¿Qué tiene ese vídeo?, preguntó Rosa. Es ella, dijo Carmen con voz quebrada. Es Valeria. Rosa miró más de cerca. Carmen, amor, esa mujer tiene como 26 años. Valeria tendría 26 años, interrumpió Carmen. Valeria tiene 26 años ahora. Esta es mi hija. Lucía tomó el teléfono y miró el vídeo con atención. Luego miró las fotos de Valeria que Carmen tenía por toda la casa. Tía, dijo Lucía lentamente, el parecido es increíble. El vídeo era de una cuenta llamada @Andrea_Makeup. La biografía decía, Makeup Artist, Puebla, México, 26 años, amante de los gatos, cara de gato pintalabios. Carmen no podía dejar de ver el vídeo. Lo reprodujo una y otra vez. Cada vez estaba más convencida. Esa era su hija. Tenemos que estar seguros, dijo Rosa cuidadosamente. No queremos pasar por otra falsa esperanza. En 12 años, Carmen había tenido docenas de falsas esperanzas. Mujeres que se parecían a Valeria, pistas que no llevaban a nada. Cada vez su corazón se rompía un poco más. Es ella, insistió Carmen. Soy su madre. La reconozco. Lucía comenzó a revisar toda la cuenta de @Andrea_Makeup. Había cientos de vídeos. La mayoría eran tutoriales de maquillaje. Algunos eran vídeos personales mostrando su vida diaria. En uno de los vídeos, Andrea mostraba su apartamento en Puebla. En otro estaba con amigas en un restaurante. En varios mencionaba que era maquillista profesional. Dice que vive en Puebla, dijo Lucía. Valeria desapareció en Ciudad de México. Puebla no está tan lejos, respondió Carmen. Solo 2 horas en autobús. Rosa tomó el teléfono y comparó las fotos viejas de Valeria con el rostro de Andrea en los vídeos. El parecido era asombroso. Los ojos eran idénticos. La forma de la boca. Incluso algunos gestos parecían los mismos. Carmen, creo que podrías tener razón, admitió Rosa. Pero necesitamos verificarlo antes de hacer algo. ¿Cómo?, preguntó Carmen desesperada. Lucía tuvo una idea. ¿Podemos mandarle un mensaje directo? Preguntarle algo que solo Valeria sabría. Carmen pensó. ¿Qué podría preguntar? ¿Qué recuerdo tenía que solo Valeria compartiría? Cuando Valeria tenía 8 años, dijo Carmen lentamente, se cayó de una bicicleta en el parque. Se rompió el brazo derecho. Le quedó una cicatriz pequeña en la muñeca. Perfecto, dijo Lucía. Podemos preguntarle si tiene esa cicatriz. Pero Rosa era más cautelosa. Si realmente es Valeria y desapareció voluntariamente por alguna razón, preguntarle sobre una cicatriz podría asustarla. Podría bloquear la cuenta y desaparecer otra vez. Carmen sintió pánico. No podía perder a su hija otra vez. No después de 12 años. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Carmen. Llamamos a la policía, dijo Rosa. Ellos pueden investigar con las autoridades de Puebla. Carmen no quería esperar. Quería tomar un autobús a Puebla esa misma noche. Quería tocar la puerta de Andrea y ver si era su hija.
Pero Rosa tenía razón. Necesitaban ser inteligentes sobre esto. Carmen llamó al detective Mauricio Delgado. Aunque el caso estaba oficialmente frío, Delgado había prometido que si alguna vez había una pista real, la seguiría. Detective, creo que encontré a mi hija, dijo Carmen con voz temblorosa. Delgado, que ahora tenía 52 años y estaba cerca de jubilarse, había trabajado en cientos de casos de personas desaparecidas. Pocas veces tenía finales felices. ¿Dónde?, preguntó Delgado. En TikTok. Hubo una pausa. ¿TikTok? Carmen le explicó todo, el vídeo, el parecido, la cuenta @Andrea_Makeup en Puebla. Delgado era escéptico. Había visto a Carmen sufrir demasiadas falsas esperanzas. Carmen, no quiero que te hagas ilusiones. Mucha gente se parece. Por favor, detective. Solo revise el vídeo. Mire la foto de Valeria. Dígame si no ve el parecido. Delgado suspiró. Mándeme el link del vídeo. Carmen le mandó el link. Delgado lo revisó en su oficina. Comparó el rostro de Andrea con las fotos que tenía de Valeria en el expediente. El parecido era notable. No era prueba definitiva, pero era suficientemente notable para justificar una investigación. Voy a contactar a la policía de Puebla, le dijo Delgado a Carmen. Vamos a investigar a esta Andrea. Los siguientes días fueron agonía para Carmen. No podía dormir, no podía comer. Solo podía ver los vídeos de @Andrea_Makeup una y otra vez. En uno de los vídeos más recientes, Andrea estaba maquillando a una clienta. Hablaba sobre su técnica, sobre los productos que usaba. Su voz era suave, amigable. Carmen escuchaba esa voz tratando de encontrar algo familiar. ¿Sonaba como Valeria? Difícil decir. Valeria había tenido 14 años la última vez que Carmen la escuchó hablar. Su voz habría cambiado completamente. Lucía siguió investigando la cuenta. Revisó todos los vídeos buscando pistas. En uno de los vídeos de hace un año, Andrea mencionaba que era su cumpleaños. Estoy cumpliendo 25 años, decía Andrea en el vídeo. Lucía hizo el cálculo rápidamente. Si Andrea tenía 25 en marzo de 2023, habría nacido en 1998. Valeria nació en abril de 1998. Tía, las fechas coinciden, le dijo Lucía emocionada. Mientras tanto, en Puebla, la policía estaba investigando a Andrea López, el nombre real detrás de la cuenta @Andrea_Makeup. El oficial Jorge Mendoza fue asignado al caso. Tenía 38 años y trabajaba en la Unidad de Personas Desaparecidas de Puebla. Mendoza encontró el registro de Andrea López. Vivía en un apartamento en la colonia La Paz. Trabajaba como maquillista independiente. Tenía licencia de conducir, pagaba impuestos, tenía cuentas bancarias. Todo parecía legítimo. Pero cuando Mendoza revisó más profundamente, encontró algo interesante. Andrea López no tenía historial antes de 2014. No había registro de ella en ninguna escuela. No había actas de nacimiento en Puebla. Era como si Andrea López hubiera aparecido de la nada en 2014. Mendoza llamó a Delgado en Ciudad de México. Hay algo raro aquí. Esta mujer no tiene historia antes de 2014. Valeria Ramírez desapareció en 2012, dijo Delgado. 2 años antes. ¿Exacto? Y la edad coincide. Andrea dice tener 26 años. Valeria tendría 26 años ahora. Necesitaban más evidencia antes de acercarse a Andrea. No querían asustarla si realmente era Valeria. Mendoza decidió hacer vigilancia discreta. Durante una semana, oficiales de civil vigilaron el apartamento de Andrea. La seguían a distancia cuando salía. Andrea parecía tener una vida normal. Iba a trabajar, salía con amigas, compraba en el supermercado. No había nada sospechoso en su comportamiento. Pero Mendoza necesitaba confirmar su identidad. Decidió usar una estrategia diferente. Mendoza creó un perfil falso en TikTok, una cuenta de una supuesta marca de maquillaje buscando influencers para promocionar productos. Le mandó un mensaje a @Andrea_Makeup.
Hola, Andrea. Somos una marca de cosméticos y nos encanta tu contenido. ¿Estarías interesada en una colaboración? Necesitaríamos verificar tu identidad para el contrato. Andrea respondió entusiasmada. Las colaboraciones con marcas eran una buena fuente de ingreso para ella. Claro. ¿Qué necesita? Solo una copia de tu identificación oficial para nuestros registros. Andrea dudó. ¿Es necesario? Normalmente no doy esa información por Internet. Es procedimiento estándar para todas nuestras colaboraciones, insistió Mendoza con su perfil falso. Después de pensarlo, Andrea mandó una foto de su credencial de elector. La foto mostraba su rostro claramente. El nombre, Andrea López Hernández. Fecha de nacimiento, 12 de abril de 1998. Mendoza mandó la foto a Delgado inmediatamente. Delgado la comparó con las fotos de Valeria. Es ella, dijo Delgado con certeza. Estoy 90% seguro, pero necesitamos más. Delgado contactó a un experto en reconocimiento facial. Le mandó fotos de Valeria de 2012 y las fotos de Andrea de 2024. El experto usó software especializado que podía comparar rasgos faciales y predecir cómo una persona envejecería. Los resultados fueron sorprendentes, 93% de probabilidad de que fueran la misma persona. No era 100% certero, pero era suficientemente alto para justificar acción directa. Delgado llamó a Carmen. Carmen, creo que realmente es Valeria. Vamos a ir a Puebla a verificar. ¿Quieres venir? Carmen no podía creer lo que escuchaba. Después de 12 años, finalmente tenían una pista real. Voy, dijo sin dudar. Delgado, Carmen, Rosa y 2 oficiales de Puebla se reunieron en Puebla 3 días después. Tenían un plan. No iban a simplemente tocar la puerta de Andrea. Eso podría asustarla y hacer que huyera. En lugar de eso, iban a acercarse a ella en un lugar público. Mendoza había descubierto que Andrea iba todos los jueves a un café en el centro de Puebla. Siempre llegaba alrededor de las 4 de la tarde, pedía un capuchino y trabajaba en su laptop por un par de horas. El jueves 28 de marzo de 2024, el equipo estaba listo. Carmen estaba tan nerviosa que temblaba. ¿Y si no es ella?, le preguntó a Rosa por 100ª vez. ¿Y si es ella?, respondió Rosa. Estás a punto de recuperar a tu hija. A las 4:10 de la tarde, una mujer entró al café. Cabello castaño largo, jeans, blusa negra, bolsa grande con sus productos de maquillaje. Era Andrea. Carmen la vio desde donde estaba sentada en una mesa al fondo del café. Su corazón latía tan fuerte que pensaba que todos podían escucharlo. Andrea pidió su capuchino en la caja. Mientras esperaba, revisaba su teléfono. Se veía relajada, normal, sin idea de lo que estaba por pasar. Cuando Andrea recibió su bebida, caminó hacia una mesa cerca de la ventana, sacó su laptop y comenzó a trabajar. Delgado le hizo una señal a Carmen. Es momento. Carmen se levantó con piernas temblorosas. Caminó lentamente hacia la mesa de Andrea. Cuando estaba a unos metros de distancia, Andrea levantó la vista de su laptop. Miró a Carmen con expresión curiosa. Disculpe, dijo Andrea. ¿La conozco? Carmen no podía hablar. Las lágrimas ya estaban cayendo por su rostro. Solo miraba a esa mujer. Esa mujer que era y no era su hija. Valeria, susurró finalmente Carmen. La expresión de Andrea cambió completamente. Del rostro se fue todo el color. Sus ojos se agrandaron con pánico y reconocimiento. ¿Qué?, dijo Andrea con voz temblorosa. No, no sé de qué habla. Pero sus ojos decían otra cosa. Sus ojos sabían exactamente de qué hablaba Carmen. Eres mi hija, dijo Carmen con voz quebrada. Eres Valeria Ramírez. Te he estado buscando durante 12 años. Andrea comenzó a llorar. Intentó levantarse de la mesa, pero sus piernas no la sostenían. No, repetía entre lágrimas. No soy yo. No. Carmen se acercó más. Tienes una cicatriz en la muñeca derecha.
De cuando te caíste de la bicicleta, Retris continuó cuando tenías 8 años. Andrea instintivamente se tocó la muñeca derecha. La cicatriz estaba ahí, escondida bajo su pulsera. Y en ese momento, la máscara que había llevado durante 12 años se rompió completamente. Mamá, susurró Andrea, o más bien Valeria. El café se quedó en silencio. Los otros clientes miraban la escena sin entender completamente qué estaba pasando. Una mujer mayor llorando, una mujer joven colapsando en su silla, abrazándose mientras sollozaban. Delgado se acercó discretamente. Necesitamos ir a un lugar más privado, dijo suavemente. Carmen no quería soltar a su hija. Después de 12 años, finalmente la tenía en sus brazos. Pero Delgado tenía razón. Necesitaban hablar en privado. Los llevaron a todos a la comisaría de policía de Puebla. Valeria, o Andrea, como había sido conocida por tanto tiempo, iba en shock. No resistía, no huía. Parecía casi aliviada de que su secreto finalmente hubiera salido a la luz. En una sala de entrevistas, Valeria se sentó frente a su madre, con el detective Delgado y el oficial Mendoza presentes. Rosa estaba ahí también, llorando de alegría y confusión. ¿Por qué? Fue lo primero que preguntó Carmen. ¿Por qué no regresaste? ¿Por qué no llamaste? Valeria tardó mucho en responder. ¿Cómo explicar 12 años en unas pocas palabras? No desaparecí, dijo finalmente. Me escapé. Carmen no entendía. ¿Escapaste de qué? ¿De mí? No de ti, mamá. Nunca de ti. Me escapé de algo horrible que estaba pasando. Y entonces Valeria comenzó a contar su historia. La historia que había guardado durante 12 años. Ese día del 15 de octubre de 2012, cuando salió de la escuela, Valeria había caminado hacia la parada del autobús como siempre. Pero algo la hizo detenerse. Un hombre se le había acercado. Era de mediana edad, de unos 45 años, bien vestido. Se veía respetable. Valeria Ramírez, le había preguntado el hombre. Valeria, sorprendida de que supiera su nombre, respondió, sí. ¿Quién es usted? Soy amigo de tu tía Rosa. Me pidió que te recogiera. Tu mamá tuvo un accidente y está en el hospital. Carmen interrumpió. Rosa nunca te mandó a nadie. Lo sé ahora, dijo Valeria. Pero en ese momento yo era una niña de 14 años aterrorizada. El hombre sabía mi nombre. Dijo que mi mamá estaba herida. Entré en pánico. El hombre la había llevado a un carro que estaba estacionado cerca. Valeria había entrado sin dudar, pensando que su madre necesitaba ayuda. Pero cuando el carro comenzó a moverse, Valeria se dio cuenta de que algo estaba mal. Estaban yendo en la dirección opuesta al hospital. ¿A dónde vamos?, había preguntado Valeria. Tu mamá está en otro hospital, había dicho el hombre. Pero Valeria sabía que estaba mintiendo. Intentó abrir la puerta del carro, pero estaba bloqueada. Intentó gritar, pero el hombre la amenazó. Si gritas, voy a lastimar a tu mamá. Sé dónde vive, sé dónde trabaja. Valeria, aterrorizada, se quedó callada. El hombre la llevó a una casa en las afueras de Ciudad de México, cerca de Ecatepec. Era una casa normal por fuera, pero por dentro era una prisión. Había otras 4 chicas ahí. Todas adolescentes. Todas habían sido engañadas de formas similares. Carmen lloraba escuchando esto. ¿Te hicieron daño? ¿Abusaron de ti? Valeria negó con la cabeza. No de la forma que piensas. Nos tenían ahí esperando. Dijeron que nos iban a vender a hombres que pagaban por niñas. Pero algo pasó antes de que pudieran hacerlo. Valeria estuvo en esa casa durante 4 días. Los hombres que las cuidaban eran violentos. Las amenazaban constantemente. Pero la noche del 4.º día, algo extraño pasó. Los hombres se fueron repentinamente. Escucharon sirenas de policía afuera. Gritos. Parecía que había una redada policial. En el caos, una de las chicas mayores, que tenía 18 años y se llamaba Fernanda, encontró una ventana sin seguro. Las 5 chicas se escaparon.
¿Por qué no fueron a la policía?, preguntó Delgado. Fernanda dijo que no podíamos confiar en nadie. Que tal vez la policía estaba involucrada. Que si regresábamos a nuestras casas, esos hombres nos encontrarían y matarían a nuestras familias. Valeria, traumatizada y aterrorizada, creyó a Fernanda. Las 5 chicas corrieron por las calles oscuras sin saber a dónde ir. Fernanda tenía una tía en Toluca. Las llevó a todas ahí. La tía, una mujer llamada Guadalupe, acogió a las chicas sin hacer muchas preguntas. Guadalupe nos salvó, dijo Valeria. Nos dio comida, ropa, un lugar seguro. Y lo más importante, no nos obligó a regresar. Durante 2 años, Valeria vivió con Guadalupe en Toluca. Trabajaba en un mercado ayudando a Guadalupe a vender frutas. Vivía con miedo constante de que esos hombres la encontraran. Pero todos los días pensaba en ti, mamá, dijo Valeria llorando. Todos los días quería llamarte, pero tenía tanto miedo. Carmen la abrazó. Debiste haberme llamado. Habríamos encontrado la forma de protegerte. Tenía 14 años, dijo Valeria. Estaba aterrorizada. No pensaba con claridad. Después de 2 años en Toluca, en 2014, Guadalupe conoció a un hombre que podía conseguir documentos falsos. Le ofreció hacer nuevas identidades para las chicas que estaban con ella. Dijo que era la única forma de estar realmente seguras, explicó Valeria. Con nuevos nombres, nuevas historias, podríamos empezar de nuevo sin miedo. Valeria se convirtió en Andrea López Hernández. Las otras chicas también tomaron nuevas identidades. Se separaron para estar más seguras. Valeria nunca volvió a ver a Fernanda ni a las otras. Con su nueva identidad, Valeria se mudó a Puebla. Guadalupe tenía contactos ahí que la ayudaron a conseguir trabajo. ¿Y nunca pensaste en buscar a tu familia?, preguntó Rosa. Todo el tiempo, admitió Valeria. Pero mientras más tiempo pasaba, más difícil se volvía. ¿Cómo explicar 2 años de silencio? Luego 5 años. Luego 10. Valeria había visto los volantes con su foto. Había visto las noticias sobre su desaparición. Sabía que su madre la estaba buscando. Eso fue lo más difícil, dijo Valeria. Saber que estaba sufriendo y no poder hacer nada. Pero, ¿por qué no?, insistió Carmen. Podrías haber llamado anónimamente, solo para decirme que estabas viva. Tenía miedo de que me rastrearan. De que esos hombres encontraran a mi familia. Guadalupe me había convencido de que la única forma de mantenerlos a salvo era desaparecer completamente. Era una lógica retorcida, producto del trauma y el miedo. Pero para una adolescente aterrorizada, había tenido sentido. Mendoza tenía preguntas más prácticas. ¿Recuerdas los nombres de los hombres que te secuestraron? ¿Puedes describir la casa? Valeria pensó. Habían pasado 12 años, pero algunos detalles permanecían vívidamente claros. Uno se llamaba Ricardo. Era el que me recogió. El otro, el que cuidaba la casa, le decían, el gordo. No sé su nombre real. Describió la casa lo mejor que pudo. Estaba en una zona semiurbana cerca de Ecatepec, cerca de una gasolinera. La casa era gris, tenía rejas negras, había un perro amarrado en el patio. Delgado tomaba notas. Esto podría ser evidencia importante para casos viejos sin resolver. ¿Y las otras chicas, recuerdas sus nombres reales? Una se llamaba Ana, otra era Gabriela, otra Sofía y Fernanda. Esos eran sus nombres reales. No sé qué nombres usan ahora. Mendoza comenzaría a buscar en la base de datos de menores desaparecidas de esa época. Tal vez podría identificarlas. Después de 3 horas de entrevista, Delgado y Mendoza tenían suficiente información. Necesitaban verificar la historia de Valeria, pero había suficientes detalles específicos que podían confirmar. ¿Voy a ir a la cárcel?, preguntó Valeria. ¿Por usar documentos falsos? Mendoza miró a Delgado. Técnicamente, Valeria había cometido un crimen. Pero ella había sido víctima primero. No vamos a arrestarte, decidió Mendoza. Fuiste víctima de trata de personas. Eras menor de edad. Hiciste lo que pensaste que era necesario para sobrevivir.
Valeria sintió alivio, pero también culpa. ¿Y mi mamá? Ella va a... Tu mamá solo quiere que regreses a casa, dijo Delgado. Pero Carmen tenía que hacer una pregunta más. ¿Por qué TikTok? ¿Por qué mostrar tu cara al mundo si estabas escondida? Valeria tardó en responder. Porque después de años viviendo con miedo, me cansé. Quería vivir normal. Tener amigos. Tener vida. La cuenta de TikTok me hacía sentir real, como si existiera. Pero, ¿no tenías miedo de que te encontraran? Habían pasado 12 años. Pensé que ya estaba a salvo. Que esos hombres ya no me buscaban. Nunca pensé que mi familia todavía me estaría buscando. Carmen lloró escuchando esto. Nunca dejé de buscarte. Ni un solo día. Lo siento, mamá. Siento mucho todo el dolor que causé. Salieron de la comisaría al anochecer. Carmen no quería dejar ir a su hija. Tenía miedo de que si la dejaba ir, desaparecería otra vez. Ven conmigo al hotel, le rogó Carmen. Por favor, solo por esta noche. Valeria aceptó. Fueron al hotel donde Carmen y Rosa se hospedaban. Las tres se quedaron despiertas toda la noche hablando. Valeria les contó sobre su vida en Puebla. Cómo había estudiado para ser maquillista. Cómo había construido su negocio. Sus amigas. Sus clientes. Su apartamento. ¿Eres feliz?, preguntó Carmen. Valeria lo pensó. A veces. Pero siempre hay un vacío. Una parte de mí que dejé atrás cuando me escapé. ¿Vas a regresar a Ciudad de México? Era la pregunta que Carmen tenía miedo de hacer. ¿Su hija querría volver? No lo sé, admitió Valeria. Mi vida está aquí ahora. Mi trabajo. Mis amigos. Pero también quiero estar cerca de ti. No había respuestas fáciles. 12 años era mucho tiempo. Valeria no era la niña de 14 años que había desaparecido. Era una mujer de 26 años con su propia vida. Los siguientes días, Valeria llevó a Carmen a conocer su mundo en Puebla. Le mostró su apartamento, su estudio de maquillaje, le presentó a sus amigas. Las amigas de Valeria estaban en shock. ¿Tu nombre real es Valeria? ¿Estuviste desaparecida? Valeria tuvo que explicar su historia una y otra vez. Algunas personas entendían. Otras la juzgaban por no haber contactado a su familia. La noticia de que Valeria había sido encontrada después de 12 años se volvió viral. Madre encuentra a hija desaparecida por 12 años gracias a TikTok, decían los titulares. Los medios querían entrevistarlas. Todos querían saber la historia completa. Carmen y Valeria decidieron dar una entrevista juntas. Querían controlar la narrativa. Querían que la gente entendiera. Mi hija es víctima, dijo Carmen en la entrevista. Fue secuestrada cuando era niña. Hizo lo que pensó que era necesario para sobrevivir. No la juzguen. Valeria explicó su historia. El secuestro. El escape. Los años viviendo con miedo. Las lágrimas. La culpa. El alivio de finalmente ser encontrada. ¿Qué le dirías a otras personas desaparecidas que tienen miedo de contactar a sus familias? Le preguntó el entrevistador. Que el amor de familia es más fuerte que cualquier miedo, respondió Valeria. Que nunca es demasiado tarde para regresar a casa. La entrevista se volvió viral. Millones de personas vieron la historia de Valeria y Carmen. Las reacciones fueron mixtas. Muchos simpatizaban con Valeria. Era una niña traumatizada. Hizo lo que pudo para sobrevivir, decían. Otros eran más críticos. Pudo haber llamado, aunque sea una vez en 12 años. Dejar que su madre sufriera tanto es cruel. Pero para Carmen, las opiniones de extraños no importaban. Tenía a su hija de vuelta. Eso era lo único que importaba. Sin embargo, los siguientes meses fueron complicados. Reconectar después de 12 años no era fácil. Valeria y Carmen eran esencialmente extrañas. Compartían sangre y amor, pero no compartían experiencias recientes.
Valeria regresó a Ciudad de México por primera vez en 12 años en abril de 2024. Ver su antiguo barrio, su antigua escuela, su antiguo apartamento fue surreal. Todo es más pequeño de lo que recordaba, dijo Valeria caminando por las calles de su infancia. Carmen había mantenido el cuarto de Valeria exactamente como estaba. Cuando Valeria lo vio, se derrumbó llorando. Mi cama. Mi póster. Mis libros. Todo está aquí. Siempre supe que ibas a regresar, dijo Carmen. Valeria pasó una semana en Ciudad de México. Conoció a viejas amigas que ahora eran mujeres adultas con sus propias vidas. Algunas se habían casado, tenían hijos, carreras. Nos preguntábamos qué te había pasado, le dijo Diana, su antigua mejor amiga. Todos pensamos que estabas muerta. Era extraño para Valeria ver cuánto había continuado la vida sin ella. El mundo no se había detenido cuando ella desapareció. Durante esa semana, Valeria también habló con una terapeuta especializada en trauma. La doctora Martínez la ayudó a procesar todo lo que había vivido. Has cargado esta culpa durante 12 años, le dijo la doctora Martínez. Es tiempo de soltarla. Pero, ¿cómo? Dejé que mi mamá sufriera todos estos años. Eras una víctima. Tomaste decisiones basadas en miedo y trauma. No puedes culparte por eso. La terapia ayudó, pero Valeria sabía que el proceso de sanación sería largo. Mientras tanto, el detective Delgado estaba investigando la red de trata que había secuestrado a Valeria. Con la información que ella había proporcionado, comenzó a conectar piezas de casos viejos. Encontró el caso de la redada policial que había pasado esa noche en 2012. Había sido una operación contra una red de trata de personas. Habían arrestado a 2 hombres esa noche, pero otros habían escapado. Uno de los hombres arrestados se llamaba Ricardo Estrada. Coincidía con la descripción que Valeria había dado. Ese es, confirmó Valeria cuando Delgado le mostró una foto vieja. Ese es el hombre que me recogió. Ricardo Estrada había estado en la cárcel desde 2012, cumpliendo una sentencia de 25 años por trata de personas. Pero ahora Delgado tenía evidencia de otro caso específico, el secuestro de Valeria Ramírez. Vamos a agregar cargos, le dijo Delgado a Carmen. Va a estar en la cárcel mucho más tiempo. Delgado también buscó a las otras chicas que Valeria había mencionado. Encontró casos de 4 menores desaparecidas en Ciudad de México en 2012 que coincidían: Ana Rodríguez, Gabriela Torres, Sofía Mendoza y Fernanda Ruiz. Ninguna había sido encontrada. Estaban todavía en la lista de personas desaparecidas. ¿Crees que podamos encontrarlas?, preguntó Valeria esperanzada. Vamos a intentar, prometió Delgado. Si tú pudiste ser encontrada después de 12 años, ellas también pueden serlo. Delgado publicó la información en bases de datos de personas desaparecidas. Compartió la historia en redes sociales, esperando que alguien reconociera a alguna de las chicas. 2 semanas después, recibió una llamada. Una mujer en Querétaro había visto la publicación. Creía que su vecina podría ser Fernanda Ruiz. Se llama Mónica ahora, dijo la mujer. Pero el parecido con la foto es increíble. Delgado viajó a Querétaro. Efectivamente, encontró a Fernanda viviendo bajo el nombre de Mónica Sánchez. Ella también había usado documentos falsos todos estos años. Cuando Delgado le contó que Valeria había sido encontrada, Fernanda comenzó a llorar. ¿Está bien? ¿Está viva? Está bien. Y quiere verte. Valeria y Fernanda se reunieron en mayo de 2024. Fue emotivo y complicado. Las dos habían sobrevivido la misma pesadilla, pero habían tomado caminos diferentes. ¿Por qué no contactaste a tu familia?, le preguntó Valeria. Por la misma razón que tú, respondió Fernanda. ¿Miedo? ¿Culpa? ¿Vergüenza? Fernanda también sería reunida con su familia después de 12 años. Su historia fue similar a la de Valeria. Dolor. Alegría. Complicación. Ana, Gabriela y Sofía aún no habían sido encontradas. Pero Delgado seguía buscando. Para junio de 2024, 3 meses después de ser encontrada, Valeria tenía que tomar decisiones importantes sobre su futuro.
¿Se quedaría en Puebla o se mudaría a Ciudad de México? ¿Seguiría siendo Andrea o volvería a ser Valeria completamente? Creo que soy las dos, le dijo a su terapeuta. Valeria murió cuando tenía 14 años. Andrea nació de ese trauma. Ahora tengo que encontrar la forma de ser ambas. Decidió mantener su trabajo en Puebla, pero visitar Ciudad de México regularmente. Carmen no estaba completamente feliz con esto, pero lo entendía. Tienes tu propia vida, le dijo Carmen. Ya no eres mi niña pequeña. Pero sigo siendo tu hija, respondió Valeria. Eso nunca va a cambiar. Valeria también decidió mantener su cuenta de TikTok, pero ahora usaba ambos nombres. @Valeria_Andrea. Cambió su biografía. Makeup Artist, sobreviviente, mi historia, encontrada después de 12 años gracias a TikTok. Comenzó a usar su plataforma para algo más que maquillaje. Compartía su historia. Hablaba sobre trata de personas. Ayudaba a otras familias de personas desaparecidas. Si mi historia puede ayudar a encontrar a alguien más, decía en sus vídeos, entonces todo valió la pena. Su cuenta creció exponencialmente. De 80,000 seguidores antes de ser encontrada, pasó a tener más de 3 millones en 6 meses. Marcas la contactaban para colaboraciones. Programas de televisión querían entrevistarla. Pero Valeria era selectiva. Solo aceptaba oportunidades que le permitieran compartir su mensaje. Carmen también se convirtió en activista. Se unió a organizaciones que luchaban contra la trata de personas. Daba charlas en escuelas sobre seguridad de menores. Si esto le pasó a mi hija, decía Carmen, le puede pasar a cualquiera. Tenemos que proteger a nuestros niños. La relación entre Valeria y Carmen mejoró con el tiempo. Las videollamadas semanales se volvieron rutina. Las visitas mensuales también. En septiembre de 2024, en el cumpleaños número 26 de Valeria, Carmen viajó a Puebla para celebrar con ella. El año pasado en mi cumpleaños, dijo Valeria, nunca imaginé que este año lo estaría celebrando con mi mamá. Yo nunca perdí la esperanza, dijo Carmen. Sabía que algún día te encontraría. En diciembre de 2024, Valeria regresó a Ciudad de México para pasar la Navidad con su familia. Era la primera Navidad juntas en 12 años. Carmen había preparado todos los platillos favoritos de Valeria de cuando era niña. Pozole, tamales, buñuelos. La casa estaba decorada con luces y un árbol de Navidad. Es como volver en el tiempo, dijo Valeria. Excepto que ahora eres adulta, bromeó Rosa. Después de la cena, Carmen le dio a Valeria un regalo. Era una caja pequeña envuelta cuidadosamente. Valeria la abrió. Adentro había un collar con un dije en forma de corazón. Dentro del corazón había una foto de Valeria cuando tenía 14 años. Lo compré el año que desapareciste, explicó Carmen. Iba a ser tu regalo de Navidad. Lo guardé todos estos años esperando poder dártelo. Valeria lloró. Se puso el collar y no se lo quitó. Esta increíble historia nos enseña varias lecciones importantes. La primera es sobre el poder de la tecnología. TikTok, una aplicación que muchos ven como frívola, fue la herramienta que reunió a una familia después de 12 años. La segunda lección es sobre la persistencia del amor maternal. Carmen nunca se rindió. Durante 12 años, cada día buscó a su hija. Y esa persistencia eventualmente dio frutos. La tercera lección es sobre el trauma y sus consecuencias. Valeria tomó decisiones que parecen incomprensibles para muchos, pero esas decisiones vinieron de un lugar de miedo profundo. No podemos juzgar a las víctimas de trauma por sus decisiones de supervivencia. La cuarta lección es sobre segundas oportunidades. Nunca es demasiado tarde para reconectar con familia. Nunca es demasiado tarde para volver a casa. Si valoras estas historias reales que muestran el poder de la tecnología, la persistencia del amor familiar y la posibilidad de segundas oportunidades, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Si conoces a alguien que está desaparecido, no te rindas. Comparte su foto en redes sociales. Mantén su caso vivo. Porque como demuestra la historia de Valeria, a veces las respuestas están en lugares donde nunca pensarías buscar.
Y si eres alguien que desapareció y tienes miedo de contactar a tu familia, recuerda las palabras de Valeria: el amor de familia es más fuerte que cualquier miedo. Nunca es demasiado tarde para regresar a casa. La historia de Valeria Ramírez nos recuerda que los milagros pueden pasar. Que la tecnología puede ser usada para el bien. Que el amor de una madre verdaderamente nunca muere. Carmen buscó durante 12 años. Y finalmente, gracias a un simple vídeo de TikTok, encontró a su hija. Hoy, Valeria sigue viviendo en Puebla, trabajando como maquillista. Pero ya no vive con miedo. Ya no vive con secretos. Vive como Valeria Andrea Ramírez López, una combinación de quien fue y quien se convirtió. Y Carmen sigue viviendo en Ciudad de México, pero ya no con el corazón roto. Por primera vez en 12 años puede dormir en paz, sabiendo que su hija está a salvo. La cuenta de TikTok que reveló todo sigue activa. Valeria la usa para ayudar a otras familias. Hasta ahora, 4 personas desaparecidas más han sido encontradas gracias a su alcance. Si mi dolor puede convertirse en esperanza para otros, dice Valeria en sus vídeos, entonces todo lo que pasé tiene sentido. Ana, Gabriela y Sofía aún están desaparecidas. Pero Delgado sigue buscándolas. Y Valeria sigue compartiendo sus historias, esperando que algún día ellas también puedan ser encontradas. Porque como demuestra esta historia, nunca sabes dónde puede aparecer la cara de alguien que amas. Puede ser en un volante en la calle. Puede ser en un reporte de noticias. O puede ser en un simple vídeo de TikTok mientras alguien se maquilla frente a una cámara. Valeria Ramírez estuvo perdida durante 12 años, pero nunca estuvo realmente perdida. Siempre estuvo ahí, esperando ser encontrada. Y gracias al amor inquebrantable de su madre y al poder de las redes sociales, finalmente fue reunida con su familia. Esta es la historia de cómo TikTok hizo lo imposible. De cómo una madre nunca se rindió. Y de cómo, después de 12 años, 2 corazones rotos finalmente pudieron sanar juntos.